¿qué valoración hace de lo que hemos visto? La valoración tiene que ser positiva, porque yo creo que el partido que hemos hecho ha sido de sobresaliente por todas las circunstancias que se han dado y cómo se ha comportado el equipo. Entonces yo creo que no hay otra lectura que no sea todo positivo. Si hay que poner un pero, yo solo pondría que se ha tardado demasiado en tener esa efectividad, ¿no? Porque la primera parte, mira que se han tenido oportunidades para ello, ¿no? Sí, quizás el acierto que nos faltó también el día anterior, por ejemplo el partido anterior en San Vicente, nos ha costado y hemos metido quizás la más difícil, el primero, que ha sido un golazo de fuera del área. Pero bueno, yo estoy contento por el trabajo, ocasiones de gol, en inferioridad jugando tanto tiempo. Yo creo que hemos sido superiores desde el primer minuto hasta el 90, y entonces simplemente vamos por el buen camino, seguimos creciendo, y bueno, esa es la forma y esta es la manera de llegar al final con unas garantías de éxito. ¿Y qué forma de resolver el partido? Lo digo por el primer gol, ¿no? Sí, por eso lo decía Miguel, ¿no? Que quizá hemos metido la más difícil, de fuera del área, hemos tenido otras más claras que no han entrado, y bueno, y ha entrado esa casi un verdadero golazo, pero yo creo que ha entrado por la insistencia, que hemos estado insistiendo y al final, bueno, yo creo que ha sido tanta la superioridad nuestra que al final tenían que venir de una manera o de otra. Dentro de ese debe que yo hablaba también antes, es verdad que la primera parte se abre mucho el juego a la parte izquierda, se propicia por ahí casi todo el peligro del equipo y no acaba de salir ese resultado. Digo, no se podía utilizar o se podía buscar también la... Sí, pero a veces el juego, muchas veces exactamente, la balanza se mueve en una dirección, pero tú sí quieres, pero por circunstancias. Hemos entrado bien por la izquierda, bueno, otras veces ha sido por la derecha. En este caso Miguel, hasta la expulsión estaba bien, estábamos llegando bien por esa banda, y bueno, luego es cierto que la segunda parte quizá la banda de Angelito la hemos trabajado mejor, pero en fin, a veces son circunstancias que no puedes manejar aunque quieran. Lo digo por eso, porque Angelito parece que está, bueno, pues está siendo un auténtico esqueleto, está rompiendo, está entrando con facilidad, y eso sí, quizás sería desaprovechado al principio, ¿no? Sí, no, pero insisto, el juego se decanta por ahí porque quizá por esa facilidad el equipo estábamos entrando por ahí, vuelca el juego por ahí. Pero bueno, una vez por derecha e izquierda, lo importante es que hemos hecho un buen partido, me quedo con eso, y con el comportamiento de los jugadores, que yo creo que ha sido excepcional, ¿no? Nunca hemos bajado los brazos independientemente de la inferioridad, y me quedo con eso. Del árbitro a esto habrá que acostumbrarse, desgraciadamente, ¿no? Mejor ni hablar. No, tú has dicho mejor ni hablar. Me quedo con... No, porque entonces quizás nos desviamos un poco de lo que ha sido el partido, del trabajo del equipo. Entonces me quedo con el trabajo, una situación adversa más, jugar en inferior numérica 45 minutos, y la hemos solventado, yo creo que con una garantía, el resultado yo creo que lo dice todo, ¿no? Y el juego. De todas formas, Agustín, yo sé que se está revolucionado dentro de un terreno de juego, todo lo que se suele decir habitualmente. Cuando a uno le echan amarilla, le echan roja y es por una protesta, tampoco se puede justificar eso. No, yo no estoy justificando eso. La expulsión le ha hecho daño al grupo. O sea, la expulsión de Miguel, sí es cierto que a lo mejor el árbitro lo podía haber templado de otra manera. O sea, que eso, y el partido, además yo se lo he dicho en el descanso, el partido no estaba pasando nada, un partido limpio, sin problema. Yo creo que se le ha complicado un poco él. Pero bueno, insisto, gran parte de culpa, toda la tiene el jugador. O sea, no culpo evidentemente al jugador. Pero yo todavía me sigo preguntando qué ha pasado, porque es verdad que... Ha sido una protesta, ha sido, por lo visto, en la primera, yo lo que me ha comentado el árbitro, que porque no se iba a una distancia prudencial del balón, y la segunda ha sido por protestar o esa primera tarjeta. O sea, ha sido una cosa absurda, entonces eso no nos puede pasar. O sea, a ti te pasa eso en unas condiciones que te estás y te matan, entonces nosotros solo tenemos que controlar. ¿Qué balance haces hasta el momento del tiempo que llevas en Extremadura y de la clasificación del equipo? Hombre, evidentemente nos hubiera gustado, nos gustaría que fuera mejor. Nosotros hemos arrancado, eso decía el jugador esta semana, lo que es arrancar fue en la jornada 8, la jornada 9, cuando hemos empezado a arrancar realmente, bueno, me quedo con el lado positivo, que vamos creciendo y que estamos haciendo las cosas cada vez mejor. Quedan muchísimos puntos en juego todavía, y por eso me hace ser optimista. Nos gustaría llegar 4 o 5 puntos más, que yo creo que quizás ya no, yo creo que han sido merecidos, pero bueno, son los que tenemos, y hasta el momento, insisto, nos gustaría estar mejor, pero es la situación en la que estamos, y con las circunstancias que nos están llegando, yo creo que me hace ser optimista, sobre todo por la progresión que llevamos y por el crecimiento que está llevando el equipo de un tiempo a esta parte. Por eso que llega la unidad, los buenos deseos y todo lo demás, para pedir un poquito, que no haya tanta lesión ni tanto problema en ese sentido para el 2012, ¿no?
Sí, yo lo que deseo es que a la vuelta de vacaciones podamos contar con Sabino, con Pablo Carmona, con Cristian, con la gente que está fuera ahora, que sí los podemos recuperar, que pueda contar con ellos, porque el equipo será más competitivo, tendremos más alternativas de juego. Entonces, bueno, lo que pido es eso, y también pido que se acaben las lesiones. O sea, como pido la vuelta pido que se acabe un poco esto, ¿no? Porque ha sido un poco de loco esta primera parte del campeonato, y lo que deseo es eso. Y por cierto, ya que llegamos aquí, y habíamos hablado mucho al principio de los dos equipos, de Arroyo y Extremadura, lo del Arroyo es para quitarse el sombrero, ¿no? Sí, no, están ahí por méritos propios, ¿no? Si llevan esa cantidad de puntos y esa primera vuelta que han hecho, o sea, yo creo que nadie le puede poner un pero porque se lo han currado y están ahí, insisto, por méritos propios. De cara a la segunda plaza, yo veo que el principal enemigo de Extremadura es el propio Extremadura. No sé si tú consideras a tu equipo el principal enemigo de sí mismo antes que Don Benito y Terzazo. Y además que nosotros, donde nos tenemos que fijar realmente y tenemos que trabajar somos nosotros. O sea, seguir creciendo como estamos. Y yo estoy convencido que lo vamos a seguir haciendo. Entonces, parte de razón lleva. O sea, nosotros nos tenemos que centrar única y exclusivamente nosotros, olvidarnos de clasificación, olvidarnos de rivales y seguir creciendo como equipo y como grupo. Es la única preocupación que yo tengo. Preocupación no, ocupación que voy a tener a lo largo de esta segunda vuelta. El partido de Ruiz en un sitio además que no venía siendo habitual para él, excepcional, ¿no? Sí, Ruiz ha hecho un partidazo. Ruiz ya había jugado ahí, yo ya lo he visto jugar ahí, conmigo jugó en Mérida ahí, también en una expulsión que nos expulsaron y nos quedamos con 10. Y bueno, al no estar Jorge era una alternativa que tenía, y a mí cuando Ruiz ha jugado ahí por las condiciones que tiene, me gusta, y por eso me decidí por él. Porque además luego a lo largo del partido con los mismos jugadores, dependiendo de si funcionaba o no, podía cambiar cosas, entonces por eso me decidí por él.